Hay en Argentina más o menos 9 millones de evangélicos o pentecostales. Dijo Pablo Semán, que es un estudioso de esta comunidad, que es un estudioso de todas las expresiones de la religiosidad popular, que estima que hay unos 100.000 pastores en la Argentina. Un montonazo. Esta presencia de Milei en la iglesia Portal del Cielo en Chaco el fin de semana es una presencia que no es la primera de políticos argentinos en escenarios que le proveen pentecostales. Por supuesto, llama la atención, es algo curioso, algo infrecuente, pero este mundo, el mundo evangélico, que es un mundo que viene creciendo en toda América Latina de manera muy acelerada, es un mundo al que la política suele todo el tiempo acercársele en busca de votos. Bueno, esta iglesia, la que creció tanto en Chaco, es muy particular. El viernes Gaby contó cómo se referencia en un telepredicador estadounidense mega millonario que viene de protagonizar un divorcio muy escandaloso en Estados Unidos, donde con la pastora con la que construyeron la iglesia en la que se referencia el Portal del Cielo, se repartieron cientos de millones de dólares que vienen habitualmente del diezmo de la gente creyente que lo paga, que paga un 10% de lo que gana en su trabajo. Pero, claro, más allá de la religiosidad popular, más allá de las creencias, de esta cantidad inmensa de personas que eligen creer en eso, están quienes se aprovechan. Y están también, al margen de inescrupulosos que se aprovechan y que lucran con esa fe, las obligaciones del Estado. Un Estado que precisamente construimos como sociedad para resolver terrenalmente nuestras necesidades, para no tener que irnos al cielo para terminar con nuestros problemas, sino para tratar más o menos de resolverlos acá en la tierra. El pastor Jorge Ledesma promociona las bondades de su iglesia, esta iglesia que visitó Milei, de la siguiente manera. Los doctores le dijeron que no se iba a poder levantar, tenía que ser operada. Usted soltó la palabra que iban a empezar a sanarse los enfermos solos. 1000 kilómetros hizo para venir a recibir su milagro. Los doctores le dijeron que no se iba a poder levantar, tenía que ser operada. Se puso de pie y empezó a caminarse en la silla de ruedas. Claro, uno puede creer en este tipo de milagros, pero aun cuando crea, lo más probable es que no le ocurra. Lo más probable es que aun cuando hagas 1000 kilómetros para recibir la sanación de un pastor evangélico, si estás en silla de ruedas, sigas andando en silla de ruedas. Claro, de vuelta, la ciencia y el conocimiento humano construimos soluciones para muchas enfermedades, pero esas soluciones tienen costos. Y ese costo a veces lo puede cubrir la persona individualmente y a veces no. Cuando no lo puede cubrir la persona individualmente, las sociedades se han dado mecanismos para financiar la solución de esos problemas. A veces lo hacen organizaciones del mundo privado y a veces lo hace el Estado. Para quien no tiene ingresos suficientes para costear esas soluciones, que pueden ser a un problema de salud como el que aqueja a alguien que anda en silla de ruedas, pero que puede ser también un problema social como el de quien no tiene vivienda, o un problema de transporte para el que vive lejos, o un problema de infraestructura para el que necesita una ruta para sacar su producción o para que lleguen los colectivos que lo van a poder trasladar de un lugar al otro. Bueno, en todos esos casos necesita del Estado. Y Milei, que fue a hablar el sábado a esta iglesia, Portal del Cielo, en el Chaco,
donde habló antes Capitanich, un peronista que fue varias veces gobernador y legislador en representación del Chaco aquí en el Congreso Nacional, hizo esta manifestación. En el primer caso es el de Samuel capítulo 8. Samuel ya estaba grande y sus hijos no querían continuar su camino. Van y le piden que querían tener un rey. Entonces cuando Samuel habla con el Creador le dice, quieren un rey. Y el Señor le dice que quieren un rey porque no confían en él. Donde más explícitamente queda claro es en el Evangelio de San Lucas. Voy a leer la cita, digamos, capítulo 4, versículo 5. El maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Bueno, la inferencia que hace Milei en este fragmento de un versículo de la Biblia que yo no leí, que no voy a comentar, que no les voy a criticar ni mucho menos, porque no es mi asunto y porque no creo en eso, pero me parece perfecto que quien quiera creer, crea. Es una inferencia completamente disparatada. Nada de lo que concluye Milei se desprende de sus premisas y es bueno recordar que la lógica implica que las conclusiones se desprendan de determinadas premisas. Claro, en el embrollo mental que tiene el presidente, yo no sé qué lo lleva a asociar a ese rey o esos reinos con el Estado y a decir, no sé qué pindonga de que tal representa el versículo de no sé qué. Pero lo que sí tiene que hacer el presidente es ejecutar las leyes que la democracia se dio para gobernar a la sociedad e invertir en las soluciones que no son mágicas para las personas que, por ejemplo, andan en silla de ruedas y que podrían tener una solución a su problema de movilidad. Y Milei está haciendo todo lo contrario. Milei está dejando a la buena de Dios a las personas que, por ejemplo, se toman un avión que tiene que quedarse 1 hora dando vueltas en el cielo porque en esa hora no había nadie en la torre de control del aeroparque. ¿Por qué? Por el achique de la ANAC, la Administración Nacional de la Aviación Civil, que dejó sin controladores aéreos a la torre de control del aeropuerto de cabotaje más importante del país durante 1 hora. Deja a la buena de Dios a las personas que todos los días se toman un tren, que hoy me fui a revisar las estadísticas de la CNRT para ver cuántos trenes corridos hay por línea del área metropolitana de Buenos Aires y vi que todos tienen menos trenes corridos en este mes, en el último que hay datos, mayo de 2025, que en los meses anteriores a la asunción de Milei. Deja a la buena de Dios a las personas que usan las rutas nacionales, en las cuales el año pasado murieron 3.900 personas frente a las 3.200 personas que habían muerto en 2023. ¿Por qué? Porque las rutas están llenas de pozos, porque no las mantiene nadie y porque ya le llegaron a Vialidad Nacional cientos de advertencias de gobernadores e intendentes que dicen, loco, se nos están muriendo las personas. Claro, está dejando a la buena de Dios a los pacientes del Garrahan, deja a la buena de Dios a los estudiantes de las universidades. Esta semana protestan los profes del Nacional de Buenos Aires, pero también están esperando cobrar el aguinaldo todos los empleados de la UBA que deberían haber cobrado a fin de junio y que van a cobrar, según dice uno de los gremios que mucho no patalea tampoco, el 11 de julio. Y a los docentes los deja la buena de Dios, pero a los estudiantes también, porque los estudiantes empiezan a tener menos clases. Y claro, muy probablemente queden también a la buena de Dios los futuros pacientes de los médicos que se están formando en una universidad como la de Buenos Aires, que tiene a sus docentes de huelga y a sus laboratorios mal equipados o destrozados.
Y también deja la buena de Dios, Milei, a los que necesitan la más mínima y elemental garantía de llegar a su casa bien del trabajo. No solo en el tren, también en el colectivo, donde redujeron las frecuencias, donde relajaron los requisitos de seguridad para los colectivos, donde están permitiendo incorporar unidades usadas. Entonces, que vaya el presidente al portal del cielo y dé un discurso citando no sé qué versículos sobre, vaya a saber qué metáfora hay en su cabeza sobre testamentos de la Biblia, bueno, es una cosa suya. La verdad, dicen los especialistas, que no es lo que más le suma, porque expone más que en otras situaciones ese pire que a algunos le puede parecer particular, simpático, peculiar, pero que empieza a ser eclipsado por todo lo demás en su imagen pública. Lo que no puede dejar de hacer es lo que le demanda el suelo, lo que le demanda la tierra, lejos de esas fuerzas del cielo en las cuales dice apoyarse. A esas obligaciones no puede renunciar, porque no puede dejar a la buena de Dios a quienes habitan en la Argentina. No es un cargo honorífico ser presidente, es un laburo. Y ese laburo necesita que se ejecuten, por ejemplo, las partidas del presupuesto que se niega a discutir en el Congreso. Está empezando a darse cuenta más gente, ya se dieron cuenta los gobernadores, empiezan a crujir las complicidades con las cuales contó durante todo su primer año. Eso encima se da en el medio de un pico del dólar y de la pérdida de confianza de muchos inversores internacionales. Vamos a ver cómo sigue el versículo de Milei, pero por ahora esto de tenernos a todos a la buena de Dios empieza a traerle problemas. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron cosas.